discipulado. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que compartió y adicionalmente tengo cosas nuevas que compartirles, pero desde ya les comparto que va a haber una tercera predicación con respecto a este tema, porque este tema no solamente es crucial e importante, sino que también quiero invitarlos a que escuchen por YouTube la prédica, la enseñanza, porque hay que masticar esto, hay que masticarlo, hay que darle una vuelta y dos vueltas, porque discípulo en el griego significa mateete, y que viene del Mateo. ¿Han escuchado esa palabra? Mateo. Oye, qué Mateo este muchacho, qué Mateo esta niña, oye, qué inteligente esta mujer. Anota todo, está súper atento. Qué inteligente, qué Mateo es. De ahí viene la palabra mateete, que significa alumno, aprendiz, adiestrado en disciplina. Bueno, a la iglesia, no está hoy día, pero el domingo pasado estuvo, porque viven en, no es Valdivia, en Corral. Tenemos un saludo a Claudio, que seguramente va a ver la prédica. Él es marino y no sé si es teniente o capitán, pero está a cargo de todo. Capitán de puerto. Capitán de puerto. Y esto también se le hacía como un poco familiar lo que conversamos, como buen marino, con la disciplina, un hombre que como cualquier marino, militar o policía, son adiestrados, son formados, hay una disciplina, hay una autoridad. Y veíamos que el discipulado era abandonar nuestros planes. Esto es lo primero. El discipulado es abandonar nuestros planes o nuestras agendas. ¿Para qué? Para que nos unamos a los planes de Dios. ¿Qué significa el discipulado? Vamos a Lucas 9, 23 y 24. Y decía a estos: si alguno quiere venir en pos de mí, acá está hablando Jesucristo a sus discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amados, Jesús vino al mundo para hacer discípulos. Y antes de hacer el primer milagro que hizo Jesucristo cuando empezó su ministerio en la tierra, tenía 30 años. Antes de hacer su primer milagro, Jesús llamó a sus primeros discípulos. Eso fue lo primero que hizo. Y en el primer día de su ministerio público con las personas, porque antes Jesucristo se estaba preparando se había apartado, 40 días había ayunado, se estaba preparando para lo que venía, porque lo que venía era grande, era tremendamente revolucionario. Y él iba a cambiar y venía a transformar vidas. Y lo primero que hace antes de llamar a sus discípulos, primero se va donde Juan el Bautista y se bautiza. Eso es lo primero que hace Jesucristo. Luego llama a Andrés, a Juan, a Pedro, y al siguiente día llama a Felipe y Natanael.
Y al tercer día participa de una tremenda invitación, las bodas de Canaán. Ese fue el primer hecho sobrenatural que Jesucristo participó con sus discípulos. Mateo 28, 18 al 20, se me había olvidado leer. Lo leemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Acá está, bautizándolos. Por eso Jesucristo, antes de su ministerio, ¿qué es lo que hace? Dios es un Dios de orden. Jesucristo se bautiza en agua. ¿Y quién lo bautiza? Juan el Bautista. Un hombre que ya estaba hablando que venía uno mayor que él, que venía el Salvador del mundo. Y Jesucristo se bautiza. Y ahí todos conocemos la historia, ¿no? Cuando se bautiza, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se ve que una paloma blanca reposa, que simboliza al Espíritu Santo sobre Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo hecho! ¡Qué tremendo momento de Jesucristo! Entonces Jesús participa de estas bodas de Canaán. Juan 2, versículos 1 y 2. Al tercer día, ahí está. Primero llama a sus discípulos, segundo día también llama a otros discípulos y dice: al tercer día se hicieron una boda en Canaán de Galilea. Ya estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Sus discípulos. Aquí vemos que Jesús no comenzó su ministerio solo. Podría haberlo hecho, ¿por qué no, si era Dios? Sin embargo, lo empezó con discípulos, con personas. Personas especiales, personas comunes y corrientes de la época, como un pescador, personas comunes y corrientes. Y aquí empieza, amados, el ministerio de Jesucristo. Jesús no estaba buscando creyentes. Jesús haría efectiva y poderosa su causa con los discípulos. Recordar que en esa época había muchos creyentes, muchos, pero solo los que eran discípulos le obedecen hasta el final. Mateo 28, 19. Yo no se la di a Luis, pero yo la voy a leer. 28, 19 dice: por tanto, id. Esto le está diciendo a la iglesia, eso lo está diciendo a nosotros. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia, porque ellos mismos no pueden obedecer. Los creyentes
no pueden hacer discípulos, porque ellos mismos no son discípulos. Los creyentes no son llamados por Jesús para convertirse en misioneros, para convertirse en pastores, para convertirse en evangelistas, para convertirse en obreros de su causa. Solo las personas que deciden ser discípulas pueden llegar a hacer esto. Jesús, todo lo que se hizo en su ministerio estando en la tierra, lo hizo con sus discípulos. Sus discípulos estaban cerca de él. Sus discípulos lo buscaban. Sus discípulos querían estar escuchando de él. Los discípulos tienen hambre y sed para aprender. ¿Cómo un creyente se convierte en discípulo? ¿Cómo un creyente es aquella persona que cree en Dios? Levantemos la mano todos los que creemos en Dios. Todos somos creyentes acá entonces. Todos somos creyentes. Primer paso. Bien. Primer checklist. Estamos bien. Somos creyentes. Y está bien. No lo digo con tono, sino que lo digo súper en serio. Es muy bien. Primer paso. Creyente. Entonces, ¿cómo un creyente se convierte en discípulo? Primer lugar, el creyente confiesa sus pecados. Se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de estar lejos de Dios, de no considerar la palabra, ni los principios, ni las promesas de Dios. Y esa persona está consciente de que no ha hecho las cosas que le agradan a Dios. Por lo tanto, esa persona se arrepiente. Juan 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, Nicodemo, recordemos quién era, Del Sanedrín. un gran maestro del Sanedrín, judío, inteligente, un hombre de familia, un hombre muy educado. Y este hombre ve que Jesús y sus discípulos estaban haciendo tremendos milagros. Y este hombre dice: ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando con este hombre que es Jesucristo? Que está transformando vidas, que está revolucionando Galilea, Jerusalén, está revolucionando todo. Y este hombre en vivo ve milagros que Jesús había estado haciendo. Y este hombre llamado Nicodemo le dijo: ¿cómo? Perdón, este hombre tenía alrededor de entre 70 y 80 años aproximadamente. O sea, toda su vida había sido un estudioso de la palabra del Antiguo Testamento. Toda su vida, desde pequeño, había sido instruido. O sea, Mateo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre?, le dice Nicodemo. ¿Y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. A Nicodemo les costaba comprender qué es lo que era nacer de nuevo. Y hoy día hay muchas personas en el mundo que aún no captan que sus vidas tienen que tener un cambio y nacer de nuevo para tener un encuentro real y genuino con Jesucristo. Primero entonces,
para que un creyente se convierta en discípulo, nacer de nuevo y arrepentimiento. Nacer de nuevo y arrepentimiento. Ese creyente, cuando hace estas dos cosas, viene un tiempo de preparación, viene un tiempo de crecimiento, que es muy, a veces despacio, muy lento, pero muy seguro. Y luego va pasando en el tiempo a un nivel de fe más alto. Convencía a la persona de que esa es la voluntad de Dios, santa y agradable. Dios va a trabajar con esa persona desde el primer momento que le conoce, pero va a trabajar para bien. El creyente que va creciendo y va adquiriendo este corazón de discípulo, que Dios va trabajando en él, esta persona sabe que no se concentra en sí mismo. No es el centro de su vida yo. Yo, Marcelo, no soy lo más importante en la vida. No, definitivamente no. Y en mi cristianismo, en los años, en mis 27, 28 años de cristiano, radicalmente no soy el centro de mi vida. Lo tengo muy claro. Porque esto es muy importante. Para que Dios trabaje en nuestra vida, no podemos ser siempre el centro de todo. Él es el centro de todo. Él es todo. Y en ese trabajo Dios empieza a hacer cosas preciosas. ¿Qué cosas empiezan a pasar? ¿Qué pasa cuando empezamos a caminar ya con este corazón de discípulo? Empezamos a ver las cosas sobrenaturales en Él. En este caminar estamos convencidos que Dios es el que nos levanta, Dios es el que me usa, Dios es el que me da fe. Empiezan a pasar cosas sobrenaturales, poderosas. Empezamos a tomar decisiones que le agradan a Dios. Ordenamos nuestra vida. El discípulo se toma íntegramente de la presencia del Espíritu Santo, sabiendo que solo Él me puede ayudar en el día a día, porque si no tenemos a la persona del Espíritu Santo en nuestro caminar del día a día, va a ser difícil y complejo caminar el día a día. ¿Vamos a poder hacerlo? Sí, pero con el Espíritu Santo es otra cosa. Y para eso el Señor nos llama a experimentarlo. Entonces el discípulo es dependiente del Espíritu Santo. Porque sabe que el Espíritu Santo es su aliado. Es su aliado. Es nuestro, la Biblia dice que es nuestro ayudador. Es nuestro también consolador. Que es otros nombres que tiene el Espíritu Santo en la Biblia. Ayudador, consolador, el Espíritu de verdad, etc. Y es tan preciosa esta relación que este creyente que pasa a ser discípulo no se separa más del Señor. No se separa más porque sabe que en Él está todo. Dependen 100% del Espíritu Santo.
Jesús a sus discípulos les dijo, ven, sígueme. ¿Eso fueron las palabras de Jesús? No fueron otras. No tuvieron una conversación personal de media hora, de una hora. Mira, yo te voy a explicar. No, Jesús hizo un llamado. Ven y sígueme. Tampoco el Señor le preguntó, ¿cómo te sientes, Pedro, para ser mi discípulo? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Estás con alguna situación complicada? ¿Te sientes mal? ¿Tienes un problema con la familia? No fue así. Él llamó y uno decidió. ¿Por qué? Porque el centro de la vida no es uno, es Él. ¿Cómo empieza esta aventura de ser discipulado? Otro punto. ¿Cómo empieza esta aventura de ser discipulado? ¿Qué tiene que pasar? Primero, el discípulo toma una decisión seria y radical. ¿Por qué toma una decisión a ser discípulo? Porque sabe que hay una insatisfacción espiritual dentro de él. Es decir, necesito más de Dios. Necesito que esta área de mi vida cambie. Necesito que Dios haga un milagro en esto. Hay conciencia que solo no puede avanzar mucho. Por eso sabe que si está con Dios, se acerca a Dios, tiene una relación con Dios, Dios puede cambiar eso. Porque solo Él puede cambiar las cosas. No es a través de nuestro intelecto, nuestro deseo, por muy bueno que sea. Pero el que cambia las cosas de fondo es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Eso es concreto, real y dura para siempre. No es algo acotado, no es algo emocional. Entonces el discípulo toma una decisión seria y radical. ¿Por qué? Porque ha meditado y ha masticado esto en este tiempo. Y sabe que hay una insatisfacción espiritual. Porque quiere más de Dios. No se conforma con poco. Hay muchos creyentes que se conforman con poco. Y eso es lamentable. Porque Dios es mucho más. Amén. Es tremendo. Para Dios no hay límites. Amados, estamos hablando de Dios, el creador del cielo y la tierra, del mar y las estrellas, el que creó el mundo ¿en cuántos días? 6 días, y al séptimo día dice la palabra que reposó. De eso estamos hablando. 2. El discípulo empieza a vivir el significado de negarse a sí mismo, lo que leímos al principio, y de tomar su cruz. Lucas 9:23, Luis, al 25. Y palabras de Jesucristo, nuevamente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí está el tema, de fondo. Si queremos ser discípulos, después de creyentes, primer paso, segundo creyente, después de creyente viene el discípulo.
tenemos que tener claro, amados, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa en la práctica esto? Por ejemplo, oye, el día sábado vamos a ir al ministerio de ancianos. Ejemplo, esto pasa. Cosas concretas. Mira, vas tú y tú. Pero pastor, tengo un compromiso súper importante. Chuta. Pero ya esa persona se la había avisado, no el mismo día, se la había avisado con unos días de anticipación. ¿Qué pasa en ese momento? La persona, si pone su vida primero antes que Jesucristo, no es discípulo, aún. Porque ahí Jesucristo dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. A veces nos vamos a tener que negar a compromiso. A veces nos vamos a tener que negar a que estamos a lo mejor medio cansados. ¿Por qué pasa? Pero Dios es tan bueno que Él nos dice, descansen. Hay tiempos y tiempos, pero hay tiempos para no descansar. Así nomás. Jesús lo vivió, sus discípulos lo experimentaron, la iglesia primitiva lo experimentó. Podría hacer una lista mucho más larga. Uno tiene que morir a sus propios deseos, a sus propias pasiones desordenadas, a hacer del otro. Amados, el discipulado no es algo que se desarrolla gradualmente, no tiene nada que ver con el crecimiento. El discipulado es una decisión. Es una decisión y estas decisiones tienen que ser radicales. Jesucristo, para que todos sepamos, amados, era un hombre radical. Nunca fue emocional, nunca fue humanista, nunca se guió por sus emociones, por lo que veía. Lázaro había muerto y él dijo, no, todavía no lo voy a ir a ver. Y era su gran amigo. ¿Recuerdan esa parte? Sí. Pero Jesús va cuando Él quiere. Y si Él va, porque sabe lo que está haciendo. Pero Él va. ¿Y qué pasa después? Lázaro es resucitado. Pero la gente empezó a criticarlo. ¿Pero por qué no vas? Es ahí. Tu amigo en el lecho muriendo y mira a sus hermanas con dolor. ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no lo resucitaste? Pero Jesucristo tenía su tiempo. Y a veces eso no lo comprendemos. Dios es de tiempos. Dios no siempre responde a nuestras necesidades. Por muy válidas que sean. No las responde al tiro. A veces tenemos que vivir y pasar por la tormenta. Está bien la tormenta. ¿Hasta cuándo paran los truenos? No quiero más truenos en mi vida. Quiero ver que cuando estoy en la balsa, ¿la balsa se dice? Cuando estaba con sus discípulos, está esta tormenta tremenda. La barca, gracias. ¿Viste? Importante el cuerpo. Nos ayudan unos con otros. Estaba la barca, una tremenda tormenta. ¿Y qué hace Jesús? Ordena que la tormenta pare. Eso hace Jesucristo. Y eso hace Jesucristo en nuestras vidas también. Ya. Estamos. Recordemos, todo parte por una insatisfacción santa en el corazón. Esto quiere decir que necesitamos, el discípulo necesita más de Dios. Necesita porque se da cuenta que es fallido, que se equivoca. Por eso quiere ser discípulo, porque quiere más de Dios intencionadamente.
quieren más de lo que Él me promete, quieren más de lo que Él habla en su palabra. Jesús había anunciado que se iba, pero la iglesia se quedaba, los discípulos se quedaban. Y Jesús les dice que ellos iban a hacer cosas que más grandes, más poderosas de las que hizo Jesucristo. Fueron sus discípulos los que transformaron a muchos y miles de personas cuando viajaban, cuando iban a diferentes pueblos, naciones. Ellos transformaron la vida de muchos compartiendo el cristianismo que hoy tenemos hoy día. Así partió. Así fue. Cuando Jesús predica y muchos se salvan, fueron los discípulos que llevaron el mensaje, y fueron ellos los que siguieron predicando las buenas nuevas, y muchos y cientos y miles se convirtieron al cristianismo. Y muchos siguieron a Jesucristo de tal manera que siguieron siendo discípulos. Por eso hoy día todos buscaban al Señor en un mismo espíritu. Termino con esto. El discípulo no tiene límites. Quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo, donde Él está. Quiere ver manifestada la gloria de Dios. Quiere predicar a Jesucristo. Porque sabe que esa es la voluntad de Dios. Mateo 10:1. Ya estamos terminando. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, esto es súper importante, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? Enfermedades, dolencias, ¿cómo se llama? Cosas que espíritu le hablan a una persona para hacer no lo que agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios son espíritus que le hablan al hombre y que lo llevan a no buscar la voluntad de Dios. Y estos espíritus se manifiestan en las personas, pero Él dice, llamando a los 12, les dio autoridad sobre ese espíritu. Por lo tanto, los discípulos y los creyentes tienen autoridad sobre todo espíritu de tinieblas que nos ataca con pensamientos raros, con deseos extraños, con engaños, con lujuria, con perversiones, con inmundicias. Esos son espíritus inmundos que le hablan a la vida del hombre, que le hablan a los creyentes que empiezan a caminar y después que atacan a los discípulos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermanos, con esto terminamos. El Señor nos ha dado autoridad sobre todo espíritu de tiniebla, de engaño. Y si nosotros estamos claros y discernimos, podemos decirle a ese espíritu, déjame, suéltame, no me ataquen más. Yo tengo una enfermedad y el médico dijo, no sé, que te quedan 3 años de vida. Señor Jesús, tú dices que puedes sanarme, tú dices que puedes darme 10 años, dame 10 años, dame 20 años. Señor, yo me tomo tu palabra porque tú me puedes sanar. Para ti no hay nada imposible. Eso es un discípulo.
No se queda con una actitud pasiva. Ah, lo que dicen los médicos entonces es... Hace como 3 meses me molestaba con un problema serio de... con esto del... no el polen, de la alergia. Fui a un oftalmólogo de acá a Osorno. Y era literalmente un demonio hablando. ¿Sabes lo que me dijo? Me dice, no, están bien tus ojos, pero tienes que tomar esto. Ah, usted viene de Santiago. Los santiaguinos no duran nada acá en Osorno. ¿A pito de quién me dice eso? Y yo en mi mente dije, reprendo esas palabras que no vienen de Dios. Rechazo toda palabra. Me dijo, ¿seguro no va a durar nada acá? ¿Qué se ha creído? Por favor. Y hay que ser muy espiritual para darse cuenta que es alguien que no viene de Dios que nos está hablando. Y me lo dijo así carepalo. No, si cuando el enemigo quiere hablarnos, no habla. No habla clarito. Nunca había compartido eso. Los discípulos que le creen al Señor están expectantes de recibir, esto lo escribí hoy día en la mañana. Los discípulos que le creen al Señor están expectantes de recibir lo que Dios habla en su palabra. Anhelan vivir lo que Jesús hizo y los discípulos hicieron. Los discípulos no quieren ver de lejos lo que Dios hace, quieren estar presentes. Y con esto termino. Los discípulos son la iglesia. Ustedes son la iglesia acá y son la iglesia afuera. Los discípulos son los que están afuera, los que están en la oficina, los que pisan un pie afuera, los que saludan al vecino, los que pisan cualquier lugar, son discípulos. No son discípulos en la iglesia, son discípulos en todos lados. Los discípulos son la iglesia, donde quiera que vayan. El discípulo es en todo tiempo. El discípulo, uno no toma la decisión de ser discípulo por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, la toma para siempre. Para siempre. Y cuando la toma para siempre, el Espíritu Santo está en uno. Lo transforma y le habla. Y le lleva a ver la gloria de Dios, le lleva a ver milagros, su fe crece, el amor por Dios y la devoción por Dios, la pasión por Dios se enciende cada día más. No es que es wow, es así, va para arriba, no va así, o no se estanca, va para arriba. El verdadero discípulo va para arriba. Terminamos con esta frase que me encantó, que la escuché de una persona de la ESA, por eso la escribí, se lo acabo de compartir. Los discípulos son la iglesia, donde quiera que vayan. Gracias, Señor. Nosotros somos la iglesia, amados, y donde vamos, llevamos las buenas nuevas. Señor, oremos. Te damos gracias